Te agradezco mucho a una mujer que ha estado siempre del lado de las luchas feministas, a una senadora que ha estado siempre defendiendo estos temas, la senadora Marta Lucía Micher. Senadora, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a usted y a todo su auditorio. Igualmente, senadora, se aprobó finalmente en el Senado. Platíquenos cómo queda entonces esta ley. ¿Queda exactamente como se había de origen esta Olimpia Coral lo había imaginado? ¿Cómo se aprobó finalmente en el Senado y en el Pleno? Es una minuta que nos ha llegado de la Cámara de Diputados, una extraordinaria minuta que hemos enriquecido, hemos incorporado figuras nuevas y me da mucho gusto decirlo porque esta ley Olimpia es un conjunto de reformas, principalmente a los códigos penales de cada identidad, en donde se reconoce la violencia digital, es decir, lo que hemos llamado también la cibervenganza, el ciberporno, el acoso sexual, y se reconoce como un tipo de delito y de un tipo de violencia contra las mujeres, y entonces se establecen sanciones como multas económicas, etcétera, ¿no? Penas también de cárcel. Esta ley Olimpia define la violencia digital tal cual como actos de acoso, de hostigamiento, de amenaza, de vulneración de datos, de información privada y, por supuesto, difundir contenidos de tipo sexual como fotos, audios, videos, sin el consentimiento, por supuesto, de las víctimas y a través de las redes. Y esto, por supuesto, atenta contra la libertad, la integridad de las mujeres, la vida privada. Nosotras en las comisiones de Igualdad y de Estudios Legislativos, esta minuta la estamos de alguna manera enriqueciendo. La estamos enriqueciendo porque estamos incorporando a la violencia digital de un poquito, le pusimos un poquito más después de escuchar a las organizaciones académicas, estuvo con nosotros Facebook, estuvo Twitter, estuvo Artículo 19, y consideramos que debíamos de incorporarle un poquito más. Es decir, toda acción dolosa, sí, realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, en donde se exponga, se distribuya, se difunda, se exhiba, se transmite, se comercialice o se oferte o se intercambie y que se compartan imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y por supuesto sin su aprobación y que cause pues el daño que ya sabemos en la vida privada o en su imagen propia. claro. Y también, bueno, estamos ampliando actos dolosos donde causan daño a la intimidad, a la privacidad de las mujeres. Y para ello, pues hablamos también de las tecnologías de la información. También incorporamos, además de esta redacción que ampliamos un poquito más, no nos dejamos nada más en violencia digital, sino que nos fuimos a la violencia mediática, la violencia en los medios de comunicación que no estaban considerados en la minuta de origen. Y entonces ahora metimos pues toda violencia, digamos, todos actos en los medios de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción o difusión de un discurso de odio sexista, discriminación de géneros. Está padrísima, la verdad. Sí. No, esto suena muy bien, pero senadora, esto, pues uno prende la televisión en los canales comerciales y está lleno de todo lo que me acaba de decir, senadora. Así es, por eso necesitamos ir avanzando, por supuesto, en la capacitación de todas las personas que tienen que estar pendientes, a través de la Secretaría de Gobernación, a través de distintas autoridades que tienen que estar muy buzos y muy buzas para que esta violencia mediática, que también se puede ejercer por cualquier persona física o moral, a través de los medios de comunicación, pues no se difundan estos contenidos que atentan contra nuestra seguridad. Claro. Por ello me parece que es muy importante, digo, hay que decirlo, hay que incorporar, por supuesto, quiénes van a ordenar este tipo de medidas necesarias. Una mujer que llegue y diga, soy víctima de violencia, pues que el Ministerio Público, la jueza o el juez, pues ordenen estas medidas inmediatamente, medidas de seguridad, de protección, para que se bajen inmediatamente los mensajes, para que se destruyen, para que se bloqueen, en fin, para que todo esto vaya relacionado con una investigación
que satisfaga, por supuesto, a las víctimas. Claro. Senadora, en el caso, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación que difundan imágenes, estereotipos, etcétera, que nos acaba de mencionar, ¿cuál es la sanción? ¿Cuáles serían las sanciones establecidas en estas modificaciones al Código Penal que estarían aplicando? Sí, lo que hicimos fue incluir el delito de violación a la intimidad sexual y lo consideramos aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido sexual, por supuesto, íntimo de una persona mayor de 18 años, porque menor de 18 años ya es pornografía, ya sabemos que está tipificada. Por supuesto. Sin su consentimiento y sin la aprobación o autorización de la víctima. Y a quien videograve o fotografíe o divulgue estas imágenes o videos de contenido sexual, sin la autorización, se castiga con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. Y bueno, por supuesto, la misma pena del artículo anterior cuando estas imágenes de contenido sexual no correspondan con la persona que es señalada, pues también se impondrá la misma pena. Porque a veces no es la persona la que aparece en esa escena, se denigra a la persona que se le intenta dañar y no se hace nada. Claro. Lo que queremos es que se sancione también en caso de que no sea la persona. Oiga, senadora, tengo entendido que hace unos minutos estaba allá afuera, hay activistas feministas, Olimpia. y que usted salió a reunirse con ellas. ¿Cómo le fue? Así es, muy bien, han sido extraordinarias las reuniones con ellas. Ha sido un ejemplo lo que hemos hecho, porque ha sido un diálogo sereno, respetuoso, insistencialista, como somos nosotras, muy insistencialistas, para no bajar la guardia, para someter a consideración estas propuestas, pero sobre todo para no rendirnos, no rendirnos para nada en lo que proponemos y cómo lo hacemos. Y ha sido extraordinario, salí a saludarlas, están muy contentas, va de regreso a la Cámara de Diputados y ahí esperemos que ya no haya ninguna observación para que se apruebe y se publique. Y se publique y puede entrar, puede entrar en vigor esta nueva ley a nivel nacional, a nivel federal. Senadora, le agradezco mucho, en verdad, enhorabuena por esta aprobación. Le agradezco mucho estos minutos. Sé que está en pleno, ahora sí que está en pleno del pleno, así que bueno, pues. En el pleno del pleno, así es. Le agradezco mucho, senadora. Muchas gracias a usted, un saludo a todo su auditorio.